más de La Tisana. El día de hoy, por supuesto, teníamos que hablar de este tema y es la pandemia en este 2021, cómo cuidarnos. Hay muchas dudas y preguntas que seguro usted tiene en casa y, ¿por qué no?, nosotros aquí en el estudio también tenemos muchas. Por eso, el día de hoy hemos invitado a la neumonólogo Dolores Moreno, quien me acompaña acá en vivo junto a todos ustedes para aclarar muchas dudas del COVID. Quiero darte la bienvenida a La Tisana. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre un placer poder asistir. Mira, hay un tema con la pandemia. Tenemos que adaptarnos por los momentos y vivir con ella. Pero desde tu punto de vista como neumonólogo, ¿qué ha sucedido pues con este nuevo incremento de casos, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial? Cierto, ya tenemos un año desde que comenzó la pandemia. Cifras que alarman. ¿Por qué? Porque ya van más de 90 millones de contagiados en el mundo, con unas cifras de muerte mayor de 2 millones. Actualmente y diariamente hay más de 12.000 casos de muerte en el mundo. Claro. Y eso hace que se despierten las alertas. ¿Por qué se ha mantenido la pandemia? ¿Qué ha pasado para que aumenten el número de contagios? Y se deben a diferentes variables del virus. El virus es una proteína que tiene ciertas características y una de ellas es la espiga, que es el sitio de unión que tiene a la célula blanco. Ok. Si esto cambia, esto puede modificar ciertas características. Aparentemente, este cambio ha producido que el virus sea más contagioso. Diferentes estudios Hablas indican de la nueva cepa, en tal caso de la del Reino Unido, esa cepa que, bueno, se dice que ya llegó a Estados Unidos, no sabemos si ya está en Venezuela o en Latinoamérica. ¿Qué información tienes al respecto de esta nueva cepa? Sí, son una nueva cepa que las características es esa, que tiene más poder de contagio. ¿Okay? No se ha demostrado que sea más severa, no se ha demostrado que existan más muertes y no se ha demostrado que los ingresos a terapia intensiva hayan aumentado, pero sí que es más contagiosa, sí que se transmite a mayor número de personas. Al transmitirse a mayor número de personas, por eso vemos el mayor número de casos. Ok, ahora, ¿por qué surge, si pues manejas esta información, esta nueva cepa? Casualmente salen 2 vacunas que se están aplicando tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y a la semana siguiente aproximadamente sale o se descubre esta nueva cepa y todavía no hay información clara si, digamos, estas nuevas vacunas pueden contra esta nueva cepa. ¿Qué información tienes al respecto? Mira, es normal que los virus muten y mutan rápidamente, o sea, no solo el coronavirus, sino todos los virus, ¿ok? Lo que tenemos entendido es que la vacuna que se está aplicando en Reino Unido sí cubre la cepa mutante, sí la cubre. Ok, eso es muy importante. Ahora, vamos a recordar un poco los síntomas. Pues a lo largo de esta pandemia, todos creo que hemos conocido a alguien que ha tenido coronavirus y los síntomas han sido diferentes. Hay personas asintomáticas, otras personas han perdido el olfato, el gusto, a otras le has dado fiebre. En términos generales, vamos a repetir estos síntomas. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar atento en casa a cualquier cosa. Sí, es cierto. Actualmente se habla de 4 síntomas que debemos estar muy alerta. Fiebre, fatiga, esas ganas de no hacer nada, de no pararte, de que te duele el cuerpo, es muy importante. Pérdida del gusto y la olfacción, como ya lo dijiste. Y algo que es muy importante, tos. Pero la tos puede ser seca, ¿ok? No puede tener expectoración. Entonces, esos 4 síntomas actualmente se están hablando que son como síntomas cardinales. Sin embargo, la presentación de la COVID puede ser muy pleomórfica, con diferentes síntomas. Entonces debemos estar atentos. Ante la presencia de estos síntomas, en casa se deben de tener ciertas medidas. Colocación de tapaboca en casa, aislamiento físico. La persona, el familiar que sospechen que tenga coronavirus debería estar tal vez aislado en una habitación dentro de la misma casa. Y tanto el familiar que esté cuidando a ese paciente y el paciente deben de utilizar mascarillas, ¿ok? Dentro de la casa. Hay una pregunta que quisiera hacerte, pues, de casos que he conocido, ¿no? Tanto dentro como fuera del país. Casos donde un miembro de la familia
tuvo coronavirus, no se aisló, no lo sabía y los demás miembros de la familia no se contagiaron. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es de alguna manera a veces tan que el familiar que duerme con esa persona, que vive con esa persona, no se contagió de coronavirus? Posibles causas. Okay, una que no se contagiaron, ¿por qué? Porque inmunológicamente su sistema inmunológico fue competente para no romper la barrera, para no romper la interacción que existía de defensa contra el virus. Otra de las causas que pudieron ser contagiarse, pero ser asintomáticos, porque conocemos el sujeto asintomático, eso está descrito. Entonces, o pasó de una manera muy leve que no se dieron cuenta. No, exacto, no se percataron de que padecieron de COVID. Otra pregunta muy importante para las personas que son asintomáticas. Sabemos que el COVID de alguna manera causa alguna inflamación, lo estoy diciendo en términos generales y fácil para que ustedes entiendan, pero la doctora acá es la que va a aclarar pues esa terminología. Y sabemos que los pacientes con síntomas se medican. Ahora, los asintomáticos, luego a lo mejor de hacerse una PCR que dicen, wow, tengo COVID, también deberían medicarse. Los pulmones de ellos también se ven afectados por más que no tengan síntomas a la vista. Sí, es importantísimo lo que acabas de mencionar. El tratamiento tiene su razón de ser y el momento en que aplicarse. No es lo mismo el sintomático que el que no tiene síntomas, ¿ok? En general, hay un periodo en el cual se deben aplicar ciertos medicamentos. Es una enfermedad de tipo inflamatoria, es viral, inflamatoria y procoagulante. Hemos visto todas las consecuencias que tiene por los trastornos de coagulación. Pero no quiere decir que existen recetas mágicas que van a curar a estos pacientes. Inicialmente, el paciente que comienza a tener síntomas va a recibir tratamiento como una virosis normal, reposo, hidratación, acetaminofén o un antipirético para regular síntomas y disminuir la fiebre. Si comienzan a existir otros síntomas de complicación, ahí comienza a haber un esquema de tratamientos que se debe aplicar de acuerdo a las normas internacionales que se tienen. No existe todavía un esquema terapéutico 100% eficaz y uno tiene que ir... Es ensayo y error ensayo y error, pero de una manera bien ordenada, bien sistemática para no caer en errores. Claro, digamos que ese protocolo internacional está tomando en cuenta las cosas que han funcionado. En Venezuela, que me dices que están siguiendo el protocolo internacional, ¿cuáles son los medicamentos que están aplicando a algunos casos de COVID que lo ameriten? Hoy por hoy, desde que comenzó la pandemia, también hay una pandemia de información y de esquemas terapéuticos que se han ensayado. Pero hoy por hoy, inicialmente lo que dije en las medidas generales. En segunda instancia, si el proceso se ha instalado y ya comenzamos en la fase de la inflamación de la tormenta de citocina, allí tiene cabida lo que serían los esteroides. Medicamentos que no se deben de administrar sin prescripción médica, por supuesto. sin la debida monitorización de los parámetros que así lo digan, en este caso la hipoxemia, que sería uno de los factores más importantes para colocar este tipo de medicamentos. Inicialmente, si es un caso severo, se pueden colocar los antivirales, pero como te digo, también son de uso médico y bajo prescripción médica y hospitalaria o en caso tal en clínicas, pero no se deben de hacer esquemas domiciliarios. Debemos de ser muy conscientes porque si no, quizás empeoran esos casos y llevamos a un desenlace que no queremos. Bueno, y esta información es muy importante que usted la maneje porque a veces piensan que pueden tratarse en casa, pero hay un momento en que cuando las cosas comienzan a salirse de control, siempre es bueno tener esa ayuda médica, llamar al médico a través de su celular, así enviarle un WhatsApp, describirle los síntomas que está viendo y ya el médico les dirá qué debe hacer. Entonces, no se automediquen. Ahora, ya hablamos pues de esta parte médica tan importante, pero también tenemos que hablar, doctora, un poco de la prevención. Sabemos que en muchos lugares del mundo ya hay un tema de flexibilización, hay países que solo abren, por ejemplo, restaurantes o sitios nocturnos hasta las 12 de la noche, tienen protocolos de distancia de hasta de 2 metros, es obligatorio el uso de tapabocas y por supuesto, el gel
con alcohol, pero ¿qué no deberíamos hacer para evitar los contagios? También tomando en cuenta que un factor que se ha dicho es que muchas veces las personas se contagian, no en la calle, sino en una reunión familiar, a lo mejor de 5 o 6 personas. Exacto, muy interesante. Con respecto a esto, leí una entrevista que se le hizo a varios epidemiólogos en Estados Unidos, publicada en el New York Times, en el cual le preguntaban a estos epidemiólogos, que son los expertos en números y en saber cómo van las infecciones, a qué lugares ellos no asistirían, a qué lugares no irían. Esos están, no ir a restaurantes, no ir a bodas, no ir a funerales, no ir a conciertos, no ir a eventos deportivos. ¿Okay? Esos son los 5 lugares que ellos consideraron como expertos que no deberían ir. ¿Por qué? Por el número de contagios a los que están, o sea, que están expuestos o que han visto que las cifras apuntan que allí son la mayoría de los contagiados cuando se hacen esas actividades. Claro, por la cantidad de personas. Y por supuesto, nunca olvidar el uso de la mascarilla, distanciamiento físico, el uso adecuado de todo lo que son las herramientas para uno lavarse las manos, el jabón, el alcohol y no llevarse las manos a la cara a esos sitios de posible entrada del virus. Ahora, es muy importante destacar también que si estamos en una reunión familiar se debería mantener el tapabocas. Yo creo que muchas personas, y me incluyo a veces cuando estamos con nuestros padres, algunos tíos, familiares, nos relajamos y decimos vamos a quitarnos el tapabocas porque estoy en algún lugar seguro. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Debemos de usar el tapabocas en esas reuniones, mantener el distanciamiento social, que no sean reuniones muy numerosas. Claro. Y recordemos, esas son medidas preventivas, pero no son 100% eficaces. Siempre hay un riesgo del aerosol, por donde van las partículas virales y van a entrar a nuestro organismo. En la medida de que cantemos, de que gritemos, de que estemos muy cerca, vamos a aumentar el número de contagios. Estas medidas son importantes, pero no son la panacea, no son el 100% efectivas. Entonces tenemos que cuidarnos. El distanciamiento social no nos gusta, nosotros somos de abrazarnos, de querernos, de amapucharnos. Pero en estos momentos tenemos que mantener ese distanciamiento físico. Ha costado, pero creo que lo hemos logrado. Quisiera darte las gracias por acompañarnos en La Tisana. Quisiera también que dejaras, por favor, tus redes sociales, porque estoy segura que a lo mejor hay algunas dudas por allí y las personas te van a escribir. Gracias. Mi red social, Twitter, DCMC64. Gracias por compartir con nosotros tan valiosa información. Es importante que sigamos manteniéndolos informados sobre todos los detalles que están sucediendo con el COVID-19 y aquí en La Tisana, pues eso es lo que hacemos. Vamos a una pausa comercial y luego seguimos con más.